Lupa Universate. El Centro de Derechos Humanos de la UCAP publicó recientemente el informe Recomenzar lejos de casa, la migración forzada de personas mayores venezolanas, el cual muestra la actual situación de la población mayor de 60 años en distintas partes del mundo a partir de la revisión de fuentes documentales, entrevistas testimoniales a migrantes, familiares y organizaciones de derechos humanos. Este trabajo describe las barreras que enfrentan las personas mayores migrantes en el disfrute de sus derechos en general y de manera especial aquellos correspondientes a su edad, tomando en consideración los marcos normativos y las políticas públicas existentes en los países receptores de población migrante. Para aproximarnos a este trabajo y sus hallazgos, nos acompaña Carlos Rodríguez Pérez. Él es abogado, experto en migrantes y protección de refugiados e investigador del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Carlos, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Hola, buenos días, Efraín y Tamara. Gracias a ustedes por la invitación al programa para hablar un poco de este informe que hemos publicado. Profesor, ofrézcanos el contexto. ¿Por qué se van del país los adultos mayores y en qué condiciones lo hacen? Bueno, allí identificamos principalmente tres causas que motivan a los adultos mayores venezolanos a migrar. En un primer lugar, pues la crisis humanitaria, es decir, la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo en Venezuela, todo lo que ya sabemos, el tema de pobreza, desabastecimiento. También otra causa es la falta de dinero para acceder a tratamiento médico o incluso para costear gastos de alimentación, ¿no? Eso los lleva muchas veces a salir a migrar. Y el otro elemento está asociado con la reunificación familiar. Desde hace un tiempo para acá estamos viendo últimamente a los abuelos venezolanos que ahora están llevando a sus nietos hacia el exterior para entregárselo a los padres. ¿Y en qué condiciones sucede esa migración? Bueno, las condiciones en las que migran son unas condiciones un poco difíciles, vamos a decirlo así, porque hay abuelos, por ejemplo, que se han ido hasta caminando, hay otros que se van en buses, y pues en una situación de pobreza. Hay muchos que están llegando a estos países receptores con enfermedades crónicas o enfermedades de alto costo que no han sido tratadas por largo tiempo y pues llegan en unas condiciones en términos de salud, en unas condiciones bastante complicadas. En materia de documentación, bueno, muchos se van incluso hasta sin pasaportes, otros llevan pasaportes, es decir, hay variedad, pues, pero básicamente las condiciones en las que están migrando son bastante complicadas, al igual que en el resto de la migración venezolana. Profesor, leíamos en un resumen de la investigación que los adultos mayores migrantes eran una minoría, además invisibilizada. ¿Por qué sostienen esto? ¿Hay alguna cifra del estimado de migrantes venezolanos mayores de 60 años en el mundo? ¿Cifras actualizadas sobre este particular en los principales países receptores de migrantes? Bueno, sí, efectivamente la población venezolana, los adultos mayores venezolanos están invisibilizados, es decir, muy poco se habla de este fenómeno migratorio. Sin embargo, es un fenómeno que existe, que se está dando. Cuando uno revisa las estadísticas de los países, es muy poco lo que se consigue, es decir, son muy pocos los países donde logramos extraer algunas cifras. Donde obtuvimos algunas fue en el caso de Colombia. Colombia es uno de los países donde más población venezolana existe y de más de 2.4 millones de venezolanos que habían hasta agosto del presente año, solo el 2,9% era población adulto mayor de 60 años de nacionalidad venezolana, que eso representaba algo así como 71.492 personas, es decir, una cifra bastante muy pequeña en comparación con el número de población activa entre los 0 y 59 años de edad, ¿no? Incluso la misma población, la niñez migrante venezolana es mucho mayor que la población adulto mayor que se ha ido en términos de estadística. Incluso y hay una de las principales barreras, ¿no? Porque al no haber cifras, es decir, a los países no tener esa data de cuántos son, a dónde están ubicados, en qué parte del territorio, saber cuáles son sus necesidades, es una de las principales barreras para insertarlo es decir, hacerlos parte o que se beneficien de las políticas nacionales de envejecimiento que normalmente hay en estos países para atender al adulto mayor.
Vamos a profundizar precisamente en este punto. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan estas personas mayores, migrantes venezolanas en esos países receptores y cuáles son sus derechos más vulnerados? Bueno, allí principalmente tenemos que verlo, me gustaría dividirlo en varias partes. Hay varios obstáculos que identificamos y que se relacionan también con sus derechos. En el ámbito, lo podemos ver barreras en el ámbito de la seguridad social, en el tema de salud también, en el tema de empleo y en el tema de recreación, ¿no? En el caso del empleo, que es lo más fácil, una de las principales barreras es la edad, que eso no solamente impacta es decir, se sabe que cuando uno llega ya a una edad, siempre conseguir empleo se torna un poco más difícil, ¿no? Sin embargo, a esto se agrega el hecho de que muchos de estos adultos mayores venezolanos no tienen títulos académicos que estén apostillados y legalizados. Porque, bueno, las barreras que ya sabemos en Venezuela, obtener una apostilla es sumamente difícil, es un procedimiento que demora, que tiene un costo que muchas veces las personas no pueden cubrir. Entonces, claro, al no tener esta documentación en regla, no pueden validar su experiencia, no pueden validar sus documentos o sus títulos académicos en otro país que le permita trabajar. Entonces, es decir, aquí una de sus barreras, en primer lugar, la edad y el tema de hacer el registro y validación de títulos académicos y experiencias laborales en los países de acogida, ¿no? Esas son las dos barreras en términos de empleo. En el caso de, por ejemplo, de salud, es bastante complicado porque esto tiene que ver con el tema de la regularización migratoria, es decir, muchos adultos mayores, como no son una prioridad para el grupo familiar que se los lleva, porque como no son productivos, pasan a un segundo plano o los dejan como las últimas personas que se terminan regularizando dentro del grupo familiar migrante. Entonces, claro, para poder acceder a un sistema de salud en estos países tienes que contar con algún permiso o alguna acreditación que demuestre que, bueno, tienes permiso para estar en ese país, que estás de manera regular. Entonces, al no tener esto, eso dificulta que puedan muchas veces acceder a servicios de salud pública. Y a esto hay que sumarle que una de las causas de la migración de adultos mayores tiene que ver con el tema de la salud. Algunos se están yendo y llegan a estos países con enfermedades no tratadas, con enfermedades de alto costo que tienen tiempo sin tratarse, como diabetes, incluso la hipertensión. Y claro, es decir, llegan a estos países y no tienen acceso a salud porque como no tienen regularización y en otros casos pues no les queda más de otra que pedir ayuda ante las organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones humanitarias que le pueden brindar algún tipo de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, en términos de salud esas son como que las barreras que identificamos y en materia de seguridad social, que desde mi punto de vista es una de las cosas más graves que enfrentan los adultos mayores venezolanos, porque ya no, es decir, muchos de los adultos que ya están migrando no se están llevando la pensión, por una sencilla razón, la pensión no les alcanza para nada, ni en Venezuela ni en el exterior tampoco. Entonces, claro, para muchos esto supone una situación de dependencia económica, que tiene un impacto también en la salud mental de esta población, porque muchos se sienten o tienen esa sensación de que no son útiles para su familia, de que ya no pueden aportar nada, y pues eso les trae desesperanza, les trae depresión, les trae tristeza, etcétera. Profesor, estamos conversando con Carlos Rodríguez Pérez, él es abogado, experto en migrantes y además de eso, investigador del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. ¿Qué recomendaciones hacen ustedes en el informe para tratar de atender a esta población minoritaria, pero que tiene derechos y está en una situación de vulnerabilidad? La recomendación tanto a los países receptores como al Estado venezolano y a las organizaciones involucradas en este tema. Breve, por favor. Sí, en el caso, por ejemplo, para el Estado venezolano, hacer reducción, es decir, descuentos para población migrante adulta mayor en el tema de los servicios consulares que preste, y explorar la posibilidad de darle exoneración también a quienes no puedan pagar. También que el Estado venezolano elabore pues una política pública nacional
para atender a los adultos mayores, ya que es decir, cada vez más tenemos una población venezolana que está envejecida, según lo que afirman expertos en la materia, y en el caso de los países receptores, pues un levantamiento de cifras para tratar de tener estadísticas sobre cuál es el número de adultos mayores que hay en cada uno de estos territorios y pues incorporarlos en los programas nacionales de envejecimiento para que puedan beneficiarse de todos esos programas que hay en materia de educación, en materia de descuento para población adulto mayor, etcétera. Profesor Rodríguez, le agradecemos por habernos ofrecido tantos detalles sobre este tema de las personas mayores migrantes venezolanas y su realidad que es preocupante. Sabemos del esfuerzo del CDH-UCAP por documentar la situación de los migrantes y de impulsar políticas para su protección e inserción. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes, hasta luego. Conversábamos con Carlos Rodríguez Pérez, abogado experto en migrantes y protección de refugiados e investigador del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Para más información sobre el informe Recomenzar lejos de casa, la migración forzada de personas mayores venezolanas, pueden visitar el portal cdh.ucap.edu.be o seguir la cuenta @cdh_UCAP. Lupa Universate.